Profe, sí. Sí, ya. ¿Es necesario habilitar cámara? No, en este punto. No vamos a Eh, habilitar. pues yo la voy a tener habilitada. No sé cómo esté de conectada, lo que pasa es que a veces interfiere. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo, bienvenidos a este espacio de la conferencia 3 en el marco del desarrollo del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En esta oportunidad nos reunimos para el desarrollo de la web conferencia en torno a la tarea de aplicación de teoría de conjuntos, la cual va a estar dirigida por la profesora Lizeth García, y quien les está hablando Diego Montoya. Vamos entonces a tener un espacio para la explicación de la temática. Vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados o similares a los que ustedes tienen en la tarea. Les recuerdo que el chat no está habilitado. Pueden dejar las dudas o inquietudes a través de la sección de PIR y el profe que esté en ese momento en chat va a ir aclarándolas o les transmitirá la inquietud al profe que esté dando las explicaciones en ese momento. Les agradezco entonces su asistencia y vamos a dar inicio, profe. Le doy espacio para la explicación. Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento, soy la docente Lizeth García, tutora del curso de Pensamiento Lógico Matemático de la Universidad Nacional de Larga Distancia. En estos momentos vamos a compartir la presentación eh, y la explicación de nuestra webconferencia 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces, vamos a iniciar por acá. Bueno, antes de iniciar, pues, es necesario hacer un recorderis de la fecha, de la fecha de esta tarea 3, que ya inició el 18 de noviembre, lunes. Tenemos esta entrega para el día 15 de diciembre, entonces por favor tenerlo muy en cuenta, no se dejen alcanzar en tiempos, eh, organicen eh, sus actividades para que no queden sin el envío de esta actividad. Bueno, entonces recordemos que para el envío de esta actividad eh, tenemos los referentes bibliográficos en la unidad 2. Tenemos nuestras guías de actividades. Frente a la guía de actividades están los anexos, anexo 4, anexo 5, el anexo 6. El anexo 4 vienen los ejercicios donde ustedes van a desarrollar. El anexo 5 viene una explicación para esos ejercicios de anexo 4. El anexo 6 es la plantilla para poder presentar, para poder entregar su trabajo y como tal la guía. ¿Listo? Recuerden la importancia de la participación en el foro. Hay muchos estudiantes que no participaron en esta actividad 2 y es de vital importancia la participación en el foro. Entonces, ya hay algunos estudiantes que están ingresando a la plataforma, al foro y escogiendo su letra. Ya podemos nosotros los tutores evidenciar que hay muchos estudiantes que ya están haciendo selección de la letra. Entonces, por favor, estudiantes, recuerden tener muy en cuenta esto, que no se puede pasar, que otra cosita no se puede pasar también. Sucedió que algunos estudiantes em, empiezan a desarrollar los ejercicios y no seleccionan la letra en el foro. Entonces, cuando van a verificar en el foro, ya un compañero los escogió y entonces, profe, ¿será que me pueden dejar esta letra a mí? Yo ya desarrollé mis ejercicios. No, chicos, por favor. Ingresan, seleccionan la letra de una vez y empiezan a desarrollar su actividad, ¿vale? Bueno, entonces esta unidad 2, tarea 3, aplicación de teoría de conjuntos. En esta unidad vamos a ver conceptos básicos de conjuntos, vamos a ver operaciones entre conjuntos, diagrama de Euler y ejercicios de aplicación.
Entonces, el resultado de este aprendizaje es aplicar conceptos y operaciones fundamentales de la teoría de conjuntos para resolver problemas matemáticos y situaciones de la vida cotidiana utilizando diagramas y notación de conjuntos de manera efectiva. Conceptos básicos de conjuntos. ¿Qué conceptos básicos de conjuntos? Vamos a tener el de George Cantor, que habla sobre la teoría de conjuntos. Maneja conceptos como clase derivada, clase cerrada, clase perfecta, pertenencia de una clase, punto, límite, número cardinal, número ordinal y tipo de orden, con la finalidad de congeniar una base más firme y lógica. La problema y lógica. Tenemos por acá conceptos que vamos a trabajar. En este caso, el concepto de conjuntos. Recordemos que la agrupación, clase o colección de objetos o de elementos que pertenecen o responden a la misma categoría o grupos de cosas. Por eso se les puede agrupar en el mismo conjunto. Un conjunto es una clase de objetos bien definidos que puede ser números, personas, letras, países, etc. Estos objetos se llaman elementos o miembros del conjunto. Por acá. Bueno, un conjunto generalmente se denota con las letras mayúsculas, se denota ese nombre con las letras mayúsculas A, B, C, D, E, F. Recuerden que para nombrarlo van con mayúsculas. ¿Listo? Por su parte, los elementos del conjunto se denotan con letras minúsculas. Entonces, cuando vamos a construir los conjuntos, las letras que van dentro del conjunto, que son los elementos, van en minúsculas, y las que están por fuera, las que nombran el conjunto, van en mayúsculas. El conjunto A que consiste en los números 3, 5, 7, 9, 11 se escribe A igual, abre llaves, 3, 5, 7, 9, 11. Los elementos de un conjunto se separan por coma y se evidencian entre los símbolos de llaves. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos de conjunto. El conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, se denota así. A igual 1, 2, 3, 4 o A igual 4, 3, 2, 1 o A igual 3, 1, 4, 2. No importa el orden en que se coloquen los elementos para tenerlo en cuenta. No tiene ningún inconveniente el orden en donde se organizan los elementos. El conjunto S formado por los días de la semana se puede expresar así. S igual lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No interesa si lleva orden o no. Determinación de conjuntos. Entonces, ¿cómo se determinan los conjuntos? Podemos encontrar en forma de extensión y en forma de comprensión. Vamos a ver por extensión. Entonces, los elementos se dan en forma explícita, es decir, se especifica cada uno de los elementos del conjunto. Ejemplos de conjunto por extensión. Entonces, D igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B igual A, E, I, O, U. C igual amarillo, azul, rojo. Cuando hablamos por extensión, es porque todos bueno, los conjuntos se nombran con todos los elementos que están dentro de todos. Todos los elementos deben estar ahí. Entonces, se determina por extensión cuando está completo, con todos los elementos ahí escritos. Y por comprensión, entonces se da una propiedad que permite deducir cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto, como un resumen, digámoslo así. Ejemplos de conjuntos por comprensión. Tenemos D igual X tal que X es un número dígito. V igual X tal que X es una vocal. C igual X tal que X es un color de la bandera de Colombia. ¿Listo? Podemos poner números naturales. Bueno, un ejemplo donde resuma y hable de todos los elementos que están dentro de. Entonces, para tenerlo en cuenta, extensión, todos los elementos, comprensión, una característica general. Conceptos básicos. Existen los llamados conjuntos numéricos,
es necesario que tengamos muy en cuenta esto porque lo vamos a ver dentro de nuestros ejercicios. Entonces, hay unos conjuntos numéricos que son de bastante importancia y son los que vemos acá. Entonces, si vemos acá, este cuadrito se llama nuestro conjunto universal, que son todos los números. Todos nuestros números se llaman el conjunto de los números reales y se denotan con una R. Si la vemos acá, está la R. Dentro de los números reales tenemos los racionales, los enteros y los naturales, las letras. Trabajamos con una Q los racionales, con una Z los enteros y con una N los naturales. Y los irracionales trabajan con una I. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta porque en algunos ejercicios vamos a encontrar N. Entonces, ¿qué significa N? Pues números naturales. En algunos otros Z, números enteros. Q, números racionales y así, ¿vale? Cardinal de un Profe, conjunto. qué pena interrumpirte un segundo, es que algunos estudiantes dicen que se está entrecortando el audio, pero no quisiera saber si por el PIR me pueden confirmar si todos tienen el mismo problema, porque yo estoy conectado de la conferencia, yo escucho perfecto. Si se escucha, no se escucha, porfa, nos confirman. Chicos, por favor, por el PIR me confirman si todos tienen problemas de audio, porque creo que tienen, algunos deben de tener problemas de conectividad, porque yo estoy conectado a la reunión y escucho perfecto. Profe, avancemos. Si no me Ok, contestan, yo creo que avancemos. ok, bueno. Cardinal de un conjunto. Entonces, el cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. ¿Cuántos elementos hay dentro de? Ese es el cardinal del conjunto. Entonces, sea el conjunto A igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, su cardinal se expresa de la siguiente manera. ¿Cómo se expresa? N A, o sea, cardinal del conjunto A, o número de elementos del conjunto A es igual a 10. O cardinal del conjunto A igual a 10, o números de elementos del conjunto A igual a 10. ¿Listo? De estas tres formitas se puede denotar em, cuando hablamos de los cardinales de un conjunto. Tipos de conjuntos. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta para todos estudiantes. Nuestro primer ejercicio, nuestro primer punto, nuestro primer ejercicio para desarrollar en este caso, nos dan unos conjuntos donde tenemos que pasarlos a comprensión o a extensión. Tenemos que hallar el cardinal, o sea, la cantidad de elementos que tiene, y tenemos que decir qué tipo de conjunto es, si es finito, si es infinito, si es unitario o si es vacío. Entonces, ¿cuándo es un conjunto finito? Si consta de un cierto número de elementos, es decir, si al contar los elementos de un conjunto, el proceso de conteo puede terminar. Finito cuando sabemos si lo podemos contar y tenemos un número final del conteo. Y un conjunto infinito, pues es cuando el número de sus elementos no se pueden determinar. Entonces vamos a tener unos ejemplos acá. Son conjuntos finitos, las vocales. Solo tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. No hay más vocales. Eh, y son conjuntos infinitos, pues los números 1, 2, 3, 4, 5 son números, los números son infinitos, nunca tienen fin, por eso son infinitos. Entonces, tener en cuenta los finitos y los infinitos. Los tipos de ¿qué otros tipos de conjuntos tenemos? Tenemos el conjunto vacío y el conjunto unitario. Bajo estos tres tipos de conjuntos vamos a trabajar nuestro primer punto de la guía. ¿Listo? Primer punto de la guía nos dan los ejemplos, los ejercicios, hay que pasarlos por extensión. El que está por extensión lo ponemos por comprensión, el que está por comprensión lo ponemos por extensión. Debemos hallar el cardinal, la cantidad de elementos que tiene nuestro conjunto. Debemos determinar qué tipo de, o qué clase, bueno, qué tipo de conjunto es, si es un conjunto infinito, si es finito, si es unitario o si es vacío. Vacío
se denota o se simboliza con esta figurita que tenemos acá. O unas llaves donde no tiene nada, así podemos denotar los conjuntos vacíos, con este símbolo o con las llaves. Y el conjunto unitario es el que está formado por un único elemento. ¿Listo? Y se llama unitario. Vamos a ver un ejemplo acá. Entonces, conjuntos vacíos. X tal que X es un mes con 34 días. Es un conjunto vacío porque sabemos que los meses, no hay ningún mes del año que tenga 34 días. O B, igual el octavo día de la semana, lo mismo. No hay un octavo día de la semana, tenemos 7 días de la semana, entonces eso es un conjunto vacío porque no tiene ningún elemento. Los conjuntos unitarios, como por ejemplo la letra A o X tal que X es entero y 2 menor que X menor que 4. O sea, un número entero, recuerden que hablábamos por allá atrás de los números enteros, bueno, un número entero que se representa con X, que es mayor que 2 y menor que 4. ¿Qué número es? Pues el 3. Solo tenemos un solo número que es mayor que 2 y menor que 4. ¿Listo? Conjunto unitario. Tenemos por acá, aquí hay un ejemplo, entonces, bueno, ejercicio del ejercicio 1. Recuerden lo que les estaba diciendo, nuestro ejercicio 1 de esta tarea 3, ¿qué tenemos que hacer? Determinar por extensión el conjunto dado por comprensión. Entonces ahí nos van a dar unos conjuntos que están por comprensión, tenemos que determinarlos por extensión, y unos que están en comprensión para determinarlos por extensión. Esa es la primera parte de nuestro ejercicio 1. Luego, hallar el cardinal de cada uno de los conjuntos. Entonces, recuerden que el cardinal es la cantidad de elementos que aparecen dentro del conjunto. Identificar qué clase de conjuntos son, si son finitos, infinitos, unitarios o vacíos. ¿Vale? Entonces, acá hay un ejemplo de un conjunto por comprensión. X tal que X pertenece a los números naturales y son números primos entre 18 y 32. Ahí está un ejemplo de cómo podemos encontrar nuestro primer punto de nuestra tarea 3. Entonces nos dan un conjunto por comprensión y uno por extensión. ¿Listo? Entonces, X tal que X pertenece a los números naturales y son números primos entre 18 y 32. Y B, este es otro conjunto y este conjunto trae todos sus elementos. Ahí, mire, 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. Puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos, ¿qué quiere decir? Pues que si continúan los elementos. ¿Listo? Aquí está el ejemplo. Entonces, en nuestro conjunto A, X tal que X de los números primos entre 18 y 32, entonces vamos nosotros, características de los elementos de los números primos, entonces ponemos los números en una recta numérica del 18 al 32 y vamos a ver qué números son primos. Recuerden que los números primos son los que solo tienen dos divisores entre uno y ellos mismos, no los dividen otros números. Está el 19, el 23, el 29 y el 31. Entre el 18 y el 32 tenemos 4 números primos, que son estos que están acá. Entonces, digamos que nuestro ejercicio donde viene por comprensión números primos entre 18 y 32, lo podemos pasar acá a extensión bueno, a un conjunto por extensión A igual 19, 23, 29 y 32. Pasamos del conjunto por comprensión al conjunto por extensión. Luego, clase del conjunto. ¿Qué tipo de conjunto es? Es un conjunto finito porque hasta ahí termina, no hay más números entre el 18 y el 32 que sean primos, son solo 4 números primos. Entonces es un conjunto finito, tiene fin, y su cardinal en este caso es 4. ¿Por qué 4? Porque hay 4 elementos, el 19, el 23, el 29 y el 31. 4 elementos no más. ¿Listo? Este es un ejemplo de cómo vamos a desarrollar nuestros ejercicios. Y aquí está el ejemplo
de cuando tenemos nuestro conjunto por extensión. Nos dan el conjunto B por extensión donde vienen todos los elementos. Entonces viene 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. ¿Qué características tienen estos elementos? ¿Cómo puedo determinar mi conjunto por extensión y pasarlo a comprensión? Pues tengo que verificar las características que tienen estos números, ¿listo? Características de los elementos. El 0, el 11, el 22, el 33. ¿Qué características? Pues que son múltiplos del 11. Aparecen por allá en la tablita del 11, ¿verdad? Entonces son múltiplos del 11. Por lo tanto, puedo decir y pasar esta extensión, este conjunto por extensión, pasarlo a comprensión y decir que el conjunto B es igual a los múltiplos del 11. Estoy resumiendo prácticamente todo lo de los elementos de ahí, sacando su característica. En este caso, pues que son múltiplos del 11. ¿Listo? O B igual a X tal que X es un múltiplo de 11. ¿Listo? La cantidad de números que haya son múltiplos de 11. Clase de conjunto. Este es un conjunto, en este caso, es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque eh, los números, volvemos y repetimos, los números son infinitos. Y lo mismo pasa con los múltiplos del 11, son infinitos. Cardinal, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un conjunto de infinitos y no sé cómo poner el cardinal porque no sé cuántos elementos tiene? Pues ponemos el símbolo de infinito y con eso representamos que el cardinal de nuestro conjunto es infinito, no tiene fin. ¿Listo? Vamos a ver acá las operaciones entre conjuntos, un poco sobre las operaciones entre conjuntos, en este caso, unión entre conjuntos. Entonces, este puntico ya hace parte del segundo punto. En el segundo punto nos van a dar unos ejemplos y tenemos que colorear o sombrear las partes ¿listo? De esas operaciones. Entonces, ¿qué es la unión entre conjuntos? La unión de entre conjuntos eh, da origen a un nuevo conjunto al reunir los elementos de los conjuntos. Esta operación se denota como, se denota o se nombra o la encuentran ustedes A, U, B, A, unión B. ¿Listo? Hablamos de unión de conjuntos cuando encontramos una U. A, unión B. Ejemplo, entonces, tenemos el conjunto A con los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 y tenemos un conjunto B con los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Listo? ¿Cuál sería la unión de estos dos conjuntos? Primero lo encontramos coloreadito así, entonces se colorean los dos círculos. ¿Y cuál sería la unión de A, unión B? En cuanto a los elementos, pues entonces queda A unión B igual a, y pongo todos los elementos de A y todos los elementos de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Esos son los elementos entre A y B. Ojo, una cosita, nota, los elementos que se repiten entre los conjuntos se ubican una sola vez en la unión. Entonces acá, por ejemplo, el conjunto A tiene el 2 y el conjunto B también tiene el 2. Cuando yo hago A unión B, pues yo pongo 1, pero no voy a poner 2 y 2. No, solo pongo una vez el elemento. ¿Listo? Si se repite, solo lo pongo una sola vez. Por acá, diferencia entre conjuntos, se me pasó. Intersección entre conjuntos. Intersección entre conjuntos. Entonces, la unión de dos conjuntos A y B origina otro conjunto formado por los elementos que pertenecen a ambos. Esta operación se denota como A intersección B y se pone como un arquito hacia abajo. Mírenlo cómo está acá. Se representa, se denota con este símbolo. ¿Listo? Este es el de intersección. A intersección B. Entonces vamos con el ejemplo. ¿Cómo se colorea? Se colorea la parte donde está conectado los dos conjuntos. ¿Listo? El conjunto A, el conjunto B y aquí este es el nuevo conjunto que organizan los dos, que se origina donde tienen los elementos que pertenecen a los dos lados. Esa es la intersección. Y tenemos A, 1, 2, 3, 4, 5, B, 2, 4, 6, 8 y 10.
Entonces, A intersección B. ¿Qué es A intersección B? Pues los elementos que están acá, los que se repiten en ambos conjuntos. Si nos vamos a dar cuenta acá, el 2 se repite en el A, en el conjunto A, y el 2 se repite en el conjunto B. El 4 se repite en el conjunto A y el 4 se repite en el conjunto B. Esos serían los números que van ahí adentro y que que representan en este caso la intersección. 2 y 4. ¿Listo? Nota, si los conjuntos no tienen elementos en común, profe, puede pasar, profe, no sé, mis conjuntos no tenían nada en común, no tenían ningún elemento que se repitiera. Entonces, la intersección de este conjunto será un conjunto vacío. ¿Listo? Será un conjunto vacío porque no hay elementos que se repitan en los dos conjuntos. Diferencia de conjuntos. Entonces, dados conjuntos A y B, la diferencia de los conjuntos entre A y B estará formado por todos los elementos de A que no pertenezcan a B. Esta operación se denota como A diferencia de B. ¿Listo? A menos B. Así se representa. También lo van a encontrar por allá ustedes en el segundo punto de sus ejercicios. A menos B o A intersección B o A unión B. Entonces, esta es diferencia. ¿Listo? ¿Cómo se representa la diferencia de A menos B? O bueno, A diferencia B en este caso. ¿Cómo se representa? Son los elementos que están en A, pero que no están en B. ¿Listo? Los elementos que están en A, solo en A, ¿sí? Los elementos de B, sin ningún elemento que corresponda a B. Por eso es A menos B. Es como si yo cogiera solo los elementos de A y se los restara a B. ¿Listo? Solo los que están aquí por fuera. Pero ningún elemento de B puede entrar a tocar ahí. Entonces, sean los conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4, 5, B, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuál es la diferencia de A menos B? Entonces, ya hablamos de los elementos repetidos que son el 2 y el 2. Esos estarían ahí adentro. El 4 y el 4 también son de la intersección. Pero los elementos de solo A, que no tienen nada que ver con B, en este caso sería el 1, el 3 y el 5. ¿Por qué? Porque el 2 y el 4, mírenlo acá, este 2 y este 4 se repiten con B. Entonces son elementos que están ahí en la mitad. Los que están por fuera de A sería 1, 3 y 5. Nota, la diferencia entre los conjuntos A y B no es conmutativa, no es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es A diferencia de B y otra completamente diferente es B diferencia de A. Los elementos, por ejemplo, de esta operación A diferencia de B no son los mismos de B diferencia de A. Porque B diferencia de A serían los elementos que están en esta partecita del conjunto. Son otros elementos diferentes. Entonces, una cosita es A menos B y otra muy diferente es B menos A. ¿Listo? Entonces, tenerlo muy en cuenta, por favor. Operaciones bueno, la diferencia simétrica entre conjuntos, esta también la vamos a encontrar. Ojo, no se me vayan a confundir, diferencia simétrica. Entonces, dados dos conjuntos A y B, la diferencia simétrica está formada por todos los elementos no comunes a los conjuntos A y B. El símbolo que se usa para indicar la operación es diferencia simétrica y es el siguiente, es un triangulito. Ese triangulito se llama diferencia simétrica, para que lo tengan en cuenta. Y se lee A diferencia simétrica B. ¿Listo? ¿Qué es? Son los elementos de A pero que no se revuelven con los de B y los elementos de B que no se revuelven con los de A. Solo los elementos que hacen que solo pertenecen a A y solo los elementos que pertenecen a B. No esos elementos que comparten ambos. Esa es la diferencia simétrica. Solo los elementos de A y solo los elementos de B, pero no los que comparten. ¿Listo? Por ejemplo, entonces tenemos el conjunto A, que vienen los elementos 1, 2, 3, 4, 5. B, el conjunto B, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Cuál es la A diferencia simétrica de B? Pues entonces, en este caso, son los elementos que no se repiten. Habíamos hablado que el 2 son los elementos que se repiten y el 4 son los que se repiten. Estos dos elementos no pueden aparecer acá porque ellos van a estar ahí adentro, en intersección.
Entonces, 1, 3, 5, 6, 8 y 10. Esos son los elementos que pertenecen a A, diferencia simétrica B. ¿Listo? Nota, la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B sí es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que A, diferencia simétrica de B, son los mismos elementos de B, diferencia simétrica de A. Si yo pido A, diferencia simétrica de B, es lo mismo que B, diferencia simétrica de A. Van a ser los mismos elementos. En este caso, sí se van a encontrar, sí se van a repetir los mismos elementos. Entonces, A, diferencia simétrica de B o B, diferencia simétrica de A es la misma cosa. ¿Listo? Complemento de un conjunto. Da un conjunto A que está incluido en el conjunto universal U. Entonces, el conjunto complemento de A es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universal, pero sin considerar a los elementos que pertenezcan al conjunto A. Esta operación se denota como A complemento, se llama así, y tiene como una A elevado a la C. Una C allá chiquitica en la parte de arriba, aparece de esta forma. ¿Listo? Entonces, A complemento se llama este simbolito A complemento y significa que hablamos de los elementos que complementan a A, pero que no están en A, que están en un conjunto universal, que están por fuera de A, pero no están dentro de. ¿Listo? Entonces, los elementos que complementan al conjunto A, eso es el A complemento. Entonces, por ejemplo, hablo de un conjunto universal, este que está aquí, el cuadradito sería nuestro conjunto universal, con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el conjunto A con los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Cuáles son el A complemento? ¿Cuáles son los elementos en este caso de A complemento? Pues los números que están por fuera de, en este caso, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Listo? Solo los que están por fuera de. Y se representa así, coloreándolo por fuera el conjunto universal. Listo, para tenerlo en cuenta. Vamos a ver aquí un ejemplo de nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, entonces, nos van a dar una operación así similar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, primero sombrear. Entonces, debemos poner nuestros ejercicios y sombrearlos, colorearlos. Luego debemos poner nuestro conjunto por extensión de esa respuesta, de esa operación, porque esto es una operación que está acá. Y luego hallar el cardinal. Entonces vamos a ver. A unión de B diferencia C. A unión B diferencia C. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Entonces está nuestro conjunto. Vamos a colorear los del conjunto A. Listo, coloreo nuestro conjunto A, en este caso la bolita, con todos los elementos de A. Luego, B diferencia de C. Voy a hacer solo esta partecita acá, mire. B diferencia de C. ¿Cuáles son los elementos o cuál es la parte que yo tengo que colorear? Pues a B, solo los elementos de B, a diferencia de C, ¿no? Con aquí, diferencia de C. Todas estas partecitas de las que debo colorear. B, diferencia de C. Los elementos que solo están en B, pero que no tienen nada que ver con C. ¿Listo? Y luego ya es la unión de estas dos coloreaditas. Entonces vamos a hacer de cuenta que ponemos esta imagen encima de la otra y vamos a mirar. Ya coloreamos toda la bolita acá y esta partecita, pues cómo nos queda acá. Mire, toda la bolita de A, porque hablamos de una unión, pues A unión de B y C. O sea, uno este de A con esta de B menos C. B diferencia de C. ¿Y cómo nos queda coloreada? Pues aquí está, coloreada la parte de B, diferencia de C, y la parte del conjunto de A. Este es el resultado de esta operación. Así se muestra coloreadito. Es como si yo cogiera esta imagen y la pusiera con esta y ¿qué me queda coloreado? Pues estas bolitas de acá. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. ¿Cómo se denota por extensión? Recuerden que por extensión ponemos todos los elementos. Entonces, A unión B diferencia de C es igual a E, Z, X, F, D, K, H y G.
todos los elementos que están aquí coloreaditos son los que ponemos ahí por extensión. Y tengo que sacar el cardinal de esta operación. Entonces, cardinal o número de A unión B de diferencia C. ¿Cuál es el cardinal? ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 elementos. ¿Listo? Y aquí entonces ya hallamos por extensión nuestro resultado de la operación y ya hallamos el cardinal de nuestro conjunto. ¿Listo? Aquí me hizo falta agregar acá un poquitico, es la clase del conjunto. Bueno, claro que en este segundo punto no nos piden clasificar o identificar qué tipo de conjunto es, pero en este caso nuestro conjunto sería finito porque tiene fin, no tiene más elementos ahí. Entonces solo va así. ¿Listo? Es finito. Profe. Sí, pero que si quieres, entonces dejas de compartir para que yo pueda continuar. Si no corrijas. Ok. ¿Listo? Igual, como yo voy a ir explicando, pues yo dejo de ver el chat. Si de pronto algún estudiante tiene alguna duda a medida que voy explicando, creo que me la comentas para ir aclarando la variable. Ahí han puesto mensajes en el chat, ¿no? ¿Verdad? En PIR, ellos tienen habilitados PIR. Ahí ellos van poniendo y uno les puede ir contestando. Listo, voy a estar entonces ahí pendiente. Deve respirare, che pulmone penso che la prima la lacrima che non cioè es como Ok, bien. Entonces, Entonces, ahora que la profe nos ha dado toda la parte de fundamentación teórica, vamos a iniciar ya abordar lo que son los ejercicios 2, 3 y 4, ¿cierto? Aquí están enunciados y hay pues temas similares a los que ustedes van a encontrar al momento del desarrollo de la tarea. Para el caso del ejemplo 2 de la tarea 2, vamos a encontrar pues cada uno de ustedes va a estudiar previamente una letra, ¿cierto? Y como les decía la profe, lo que se les va a solicitar es que sombreen las operaciones de cada ejercicio y determinar por extensión los conjuntos y determinar el número cardinal. Entonces lo que ustedes van a encontrar en la guía es un ejercicio similar a este, ¿cierto? En el que le dan un esquema de 3 conjuntos con sus respectivas intersecciones y les dan entonces pues una operación a desarrollar, ¿vale? Este sería el ejemplo de la tarea 2. Para el ejemplo de la tarea 3, lo que se les da es los resultados de una encuesta y se les dan unas preguntas en torno a esa encuesta, ¿cierto? Y en el caso del 4, pues ya tenemos acá es un trabajo en cuanto a una encuesta similar, pero que se les pide también. Entonces vamos a cambiar acá un momento. Vamos a abrir aquí los ejercicios que vamos a explicar. Profe, ¿me confirmas? ¿Ven mi pantalla correctamente en el PowerPoint? Sí, señor. Ok, perfecto. Ok, listo. Para realizar el ejercicio 2, de acuerdo como la profe les venía mostrando, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta son las operaciones. Entonces, estas se las voy a dejar aquí en la grabación para que ustedes las puedan ver. Igual, si la profe las tiene, se las vamos a compartir en los mensajes que vamos a enviar a los diferentes foros, ¿vale? ¿Qué operaciones tenemos en común en todos los ejercicios? Nos van a solicitar uniones, intersecciones, diferencias simétricas y complementos. Vamos a dejar estas aquí listas. Aquí ya los otros, en este ejercicio las tenemos coloreadas a qué corresponde cada una de ellas, ¿cierto? Pero vamos a entrar entonces en materia con los ejercicios. Miremos entonces que el ejercicio nos dice, vamos a tratar de desarrollar este primeramente. ¿Y qué tenemos que entender? Que nos están solicitando varios puntos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en este momento, ¿cierto? Es hacer los diferentes elementos que tenemos en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, si nosotros en el primer grupo de conjuntos vamos a señalar el A complemento, ¿cierto? De acuerdo a lo que la profe nos informó, que es A complemento,
básicamente A complemento va a ser incluyendo el universal. Ojo, yo no puse acá el universal para que ustedes lo notaran. El universal va a ser fundamental que lo pongan, que es básicamente el recuadro que hay por fuera. Son todos los elementos que no están en A. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que colorear todos los elementos que no están en A, y vuelvo y los enumero aquí, este es el A, este es el B y este es el C. Entonces, yo voy a colorear todo lo que no está en A, incluyendo el universal, ¿vale? Entonces, miren, básicamente lo que yo estoy rayando acá debería de corresponder a ese conjunto. Entonces, todos los elementos, ya ustedes van y miran en el ejemplo de las letras, todos los elementos que no es, que están por fuera de A van a ser el complemento, ¿cierto? Y tenemos el primero, entonces vamos a tratar de hacer aquí que el A complemento va a ser igual a que va a ser igual el A complemento, ¿cierto? Entonces, si nosotros arrancamos P, U, que son los que están en C, O, S, ¿cierto? R y B también deben estar allí porque no están en A y no hay más. Por fuera en el universal no hay. Este sería el conjunto A complemento. Entendiendo que es todo lo que está fuera de A, ¿cierto? Ahora vamos a la segunda operación. La segunda operación, volvemos, tiene que aparecer en todos los casos el universal. Va a ser fundamental que no olviden el universal. ¿Qué operación nos piden para el segundo caso? Que nosotros hagamos AB menos C, ¿cierto? Entonces volvemos a marcar, este es el conjunto A, este es el conjunto B, este es el conjunto C, y vamos a sombrear el resultado de esa operación, que es B menos C. B menos C tendría todos los elementos que están en B que no son compartidos con C, es decir, estos de acá. ¿Cierto? Que estoy tocando los de A. En este caso no importa A porque acá solo me están solicitando B menos C, ¿cierto? Entonces, B menos C, ¿a qué es igual? Entonces yo vengo y miro acá de acuerdo a la parte que yo sombreé. Entonces yo digo aquí, la letra C está incluida, mirenla acá. La letra B está incluida y la letra R, ¿cierto? Es lo único que hay en B menos C. Y tenemos el segundo componente. No, ya empezaba. Vamos entonces ahora con el último punto. Volvemos y hacemos, en todos es importante, vuelvo y les digo que resalten el universal. Ubicamos a A, ubicamos a B y ubicamos a C. ¿Y qué nos dice qué operación tenemos que hacer aquí? Pues como ya tenemos los componentes, lo que vamos a hacer es hacer la operación completa. A complemento con la intersección de B menos C. ¿Qué me decía la profe en función de la intersección? Si ustedes no se acuerdan, pues ustedes vienen aquí a la chiva, ¿cierto? La trampita que tenemos acá atrás. Miren la intersección, me dice son los elementos que son compartidos. Pues vamos a buscar. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cuáles elementos están compartidos entre el A complemento y el B menos C? Es decir, los que están compartidos allí van a ser básicamente estos, ¿cierto? Es la intersección entre A complemento, ¿cierto? Si nosotros miráramos A y B, pero como están diciendo que A complemento, recuerde que A complemento no puede contener ningún elemento de A, entonces la C no se tendría. El complemento de acá, o sea, el A complemento, intersección B menos C, vendría siendo B y R, ¿sí? ¿Qué nos solicita el ejercicio? Por extensión. Entonces vamos a hacer ese conjunto que es A complemento intersección B menos C, ¿cierto? Esto es igual a X tal que X. Si ustedes lo quieren nombrar por comprensión, pues es este mismo de acá, pero el A complemento me dice que B menos C es igual a ¿qué? A B y R y que el N
o el cardinal de esto, pues ¿cuántos elementos tenemos? 1 y 2. ¿Sí? Y tendremos entonces el primer ejercicio. Y ese es el paso a paso que vamos a hacer con todos. Miremos en el segundo punto. En el segundo punto, la operación cambia un poco. Entonces, miremos acá. Lo mismo, ustedes hacen su esquema. Universal, el A, B y C, ¿cierto? Y vamos a mirar la primera operación que aparece aquí. Dice que esa operación dice que B, diferencia simétrica de C complemento, ¿cierto? B, diferencia simétrica de C complemento. ¿Cuál es la diferencia simétrica? Entonces, lo que está en B y lo que está en C, pero no en la intersección, ¿cierto? ¿Cuál es el complemento de esa, o sea, que está por fuera de ese conjunto? Obviamente estaría esta parte, porque es el complemento, recordemos que es lo que no toca. B, diferencia simétrica de C complemento, y estarían entonces los elementos que están en A, porque ellos están por fuera de esa operación, y los elementos que están en el universal, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes ubiquen el universal. Eso sería lo que está allí, ¿vale? Vamos con la segunda operación. Marcamos detalladamente para que no se nos vayan a confundir, y vamos a hacer en este caso, a resaltar solo el conjunto A. Es más fácil. ¿Cuál es el conjunto A? Listo, ahí ya tenemos resaltado el conjunto A, y vamos a el último punto, que ya es la operación completa que me dice B, diferencia simétrica de C, complemento e intersección A. O sea, ¿qué me quiere decir eso? Los elementos que son compartidos entre los dos conjuntos. Entonces yo vengo y miro cuáles están en A y están en la diferencia simétrica entre B y C complemento. Es decir, solo los elementos que vamos a encontrar en este pequeño espacio. Perdón, en este pequeño espacio. ¿Sí? Ahora acá que en la primera ronda de número. ¿Listo? Entonces, allí ese es el paso a paso, chicos, que tenemos que hacer para poder desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Básicamente se les pide a ustedes que hagan el coloreo de cada uno de los puntos, porque esto les facilita a ustedes ir generando el ejercicio, ¿cierto? Ahora, esto es en cuanto al ejemplo 2. En el ejemplo 3, del ejercicio 3, si ustedes ya lo han revisado, lo que se ofrece es una encuesta. La encuesta le da una serie de datos, ¿cierto? Vamos a revisar esta, que es un ejemplo similar a los ejercicios que ustedes tienen. Por ejemplo, acá dice que la encuesta se hace a 60 estudiantes. Ahí está el primer dato. 60 estudiantes va a ser el universal, porque es el conjunto total de las personas a las que se les hizo la encuesta, ¿cierto? Y él, vamos a averiguar aquí de qué nos hablan. Me dice que preguntó, ¿cierto?, por preferencias acerca de unas asignaturas, puntualmente ciencias, matemáticas y literatura. Ustedes le pueden poner a los conjuntos las letras que ustedes consideren. Yo les voy a llamar al de matemáticas M, al de ciencias C y el de literatura L, ¿vale? Esos son los tres conjuntos posibles, las posibles respuestas, y vamos a empezar a organizar. Aquí viene un truquito. Entonces, si ustedes empiezan a mirar, él lo primero que me menciona es que hay unos estudiantes que solo les gusta matemáticas, ¿cierto? Si ustedes empiezan a ubicarlos en ese orden, cuando terminen y hagan la sumatoria, van a, van a encontrar, que van a dar más de los estudiantes que están encostados. Entonces, ¿por dónde arranca uno? Por las intersecciones, o por aquellos, en este caso, aquellos estudiantes que prefieren las tres asignaturas, ¿cierto? Los estudiantes que prefieren las tres asignaturas son, por ejemplo, estos cuatro. Entonces yo acá empiezo a organizar matemáticas, literatura, 4 estudiantes, ¿cierto?
hay 2 estudiantes que prefieren ciencias y literatura. Entonces yo acá tengo otro grupo, ciencias y literatura. ¿Sí? Hay 8 estudiantes que prefieren matemáticas y literatura. Yo aquí lo tengo. ¿Vale? Y así los voy a ir ubicando y vamos a sacar este ejemplo. Es una tabla resumen que les va a facilitar a ustedes después la organización en los conjuntos. De ciencias, hay 12 que solo les gusta ciencias. Hay 20 que prefieren la literatura, ¿cierto? Y finalmente, 20 que prefieren literatura, 30 que prefieren las ciencias y de matemáticas 25. ¿Sí? Esa es una tablita resumen que nosotros vamos a organizar y que nos va a facilitar ¿qué? Desarrollar el conjunto, ¿cierto? Cuando ya tenemos nosotros la tabla resumen como la que tenemos aquí, pues la vamos a empezar a organizar, ¿vale? Entonces, como les decía, uno arranca desde los que coinciden en más de uno de los conjuntos. Entonces miremos a este señor. Este 4 es común para todos. ¿Sí? Este 4 es común para todos. Entonces, ¿dónde va a estar? En la intersección de los 4 conjuntos. ¿Vale? Hay 2 estudiantes que solo prefieren ciencias y literatura. Entonces vamos a empezar a darle nombre a los conjuntos. Este va a ser matemáticas, este va a ser ciencias, este va a ser literatura, ¿sí? Entonces, como hay 2 estudiantes, esos 2 los vamos a ubicar entre ciencias y literatura. ¿Vale? 2. Ya yo le pregunté por el Hay 8 estudiantes que van a preferir solo matemáticas y literatura. Perdón, aquí la ubiqué donde no corresponde. No, porque Yo perdí una hora ya. Matemáticas y literatura. corregí lo que Sí. Y entonces acá empezamos a acomodarlos. Solo ciencias, ojo, solo ciencias, es decir, solo pertenecen al conjunto de ciencias 2 estudiantes. Entonces estos yo los ubico. 2 estudiantes, no hay problema. Pero acá es donde empieza a venir el análisis. 20 estudiantes dijeron que les gustaba literatura. Esos 20 estudiantes que les gusta literatura, pues yo los tengo que ubicar en el conjunto literatura. ¿Qué no puedo hacer yo? Poner acá en literatura 20. ¿Por qué no puedo hacer esos 20? Porque yo tengo que tener en cuenta los que ya he ubicado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, lo que yo tengo que hacer allí es empezar a sumar. Entonces a mí 8 y 2, 10 y 4, 14. ¿Cuánto me faltan para los 20? 6. Ahí ya están los 20 estudiantes que les gusta la literatura. ¿Sí? Si ustedes ponen el 20 al final, eso no les va a dar. Vamos a ciencias. Mire, me dice que hay 30 estudiantes que les gusta ciencias. Entonces aquí hacemos lo mismo. Aquí hay 4, 8 y 12, 20. Hacen falta 10 que les gustan las ciencias. Entonces acá yo no pondría 12, sino lo que vendría a poner es el resultado. Si tenemos ahí 20, para que lleguen 30 nos hacen falta agregarle 10, es decir, aquí tendrían que ir 22. ¿Cierto? ¿Cómo lo corroboro? Pues yo hago mis cuentas. 22, 24, 28, no hace falta 24 estudiantes, perdón. 24 y 2, 26 y 4, 30. Aquí están los 30 que tienen de preferencia ciencias. Vamos a borrar el 4 porque quedó maluco allí. Los ponemos bien. ¿Listo? Y vamos entonces a matemáticas. Matemáticas me dice que son 25 estudiantes. ¿Sí? Yo acá tengo 8 y 4, 12. O sea, me hacen falta 13 estudiantes para completar esos 25. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo corroboramos que eso está bien? La suma tiene que dar 60, ¿sí? Entonces ustedes pueden sumar directamente aquí 24 y 4, 28, 30, ¿cierto? 30, 38, 44, 44 y 13 son 54, 57, ¿cierto? Acá es donde aparece
importante el universal. Los que no me contestan ninguna de esas es porque están en el universal. Es decir, yo ese universal lo tengo que completar con el que me hace falta para llegar al total de estudiantes, que serían los 3, ¿cierto? En este conjunto de literatura. Hasta allí, entonces ya tenemos ubicados los estudiantes en el esquema, ¿sí? Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat hasta el momento, chicos, de cómo Profe. organizamos los conjuntos, ¿sí? Profe, ¿tienen ahí algunas dudas? Algunos solicitan que se repita nuevamente. Igual, chicos, tengan en cuenta que esta web conferencia se va a realizar una réplica. Ustedes también tienen CIPAS, en esos CIPAS con sus tutores directamente van a tener nuevamente explicación del tema. Fuera de eso tenemos los jueves de tutor en línea que ustedes se pueden conectar al link y hacer las preguntas que tengan. De esta webconferencia también va a haber una grabación que se les va a compartir a cada uno de ustedes por medio del foro, por medio de los correos, también para que los que quieran volver a repetir lo puedan volver a ver. Me decían que se escuchaba un poco al fondo algunas voces, pero ya paró, entonces por eso no intervine, profe. Ok. Bueno, chicos, les repito entonces acá. Vamos a mirar el ejercicio de atrás, de nuevo. En el ejercicio les van a dar a ustedes un enunciado, ¿sí? El enunciado básicamente les va a servir a ustedes para poder establecer el contexto en el cual vamos a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Entonces, este enunciado me dice que hacen una encuesta a unos estudiantes. ¿Cuántos estudiantes son? 60. Entonces, como yo sé que son 60 estudiantes los encuestados, acá inmediatamente sé que el universal, que es lo que yo pongo acá en la U, son 60. Esta tablita la hago yo como resumen, ¿ok? 60. Y después empiezo a ubicar los datos que ellos me dan. Ellos me dicen, mire, 25 prefieren matemáticas, entonces yo pongo matemáticas 25. 30 prefieren ciencias, yo pongo los 30, ¿cierto? Lo único que estoy haciendo acá es organizar los datos en una tabla para facilitar la organización de el conjunto después, ¿vale? Cuando ya hemos organizado la tabla, viene la organización de la información. Entonces vamos a mirar. Como yo tengo la tabla organizada, entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre arranquen a montar el esquema. Entonces, en el esquema, lo que tenemos que hacer es, en ese ejercicio, primero ubiquen las intersecciones donde están todos los conjuntos. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuántos prefieren matemáticas, ciencias y literatura? 4 estudiantes. Y venimos y las ubicamos acá. ¿Por qué la ubicamos en la mitad? Porque estos 4 estudiantes están en todos los conjuntos, es decir, prefieren todas las materias. ¿Sí? Después empezamos y ubicamos los que están en ciencias y literatura. ¿Cuántos son? Son 2. Yo vengo y los ubico, busco ciencias, mira el conjunto de ciencias, y el conjunto de literatura los ubico acá, 2. ¿Ok? La otra intersección que hay es matemáticas y literatura. Son 8. Entonces yo busco a matemáticas y busco a literatura y los ubico en la intersección solo de ellos 2. 8. ¿Sí? El conjunto de datos me dice también que hay 12 estudiantes que solo prefieren ciencias. Entonces yo ubico primeramente los 12, que era el 12 que habíamos puesto acá inicialmente, ¿sí? Y después me dice, ya acá de aquí hacia arriba empiezan a nombrar los conjuntos individuales. Entonces me dicen, a literatura, ojo, la respuesta a literatura son 20 estudiantes que prefieren la literatura. Entonces yo vengo y busco el conjunto de literatura, mírenlo aquí, L, ¿cierto?
A L nosotros ya le habíamos ubicado 2 estudiantes acá, 4 acá y 8 acá. Eso en total me da 14 estudiantes. ¿Sí? Como 20 estudiantes me respondieron que les gustaba literatura, entonces yo tengo que completar esos 20. Yo no puedo poner aquí 20 porque entonces me va a dar más. Entonces yo sumo 8, 4 y 2. Entonces a esos 14 me hace falta sumarle 6 para tener los 20 de literatura. Y asimismo hago con los demás. Ciencias. En ciencias me dice que había 30. Nosotros habíamos puesto 12 inicialmente aquí por fuera porque eran los que solo les gustaba ciencias. Pero yo hago la suma. Para que esto me dé 30, yo tengo aquí compartidos 4 y 2 con el de literatura son 6. Entonces acá la cantidad que tiene que ir es 24 para que nos dé la cantidad que relacionamos. ¿Vale? Y Hay finalmente una ubicamos preguntita. matemáticas. Sí, Aquí en el chat mi profe dice, si en un conjunto dice que prefiere M y L es lo mismo si dice L y M. en la intersección, en el caso del conector I, sí, porque van a hablar por la intersección de L y M, ¿cierto? L y M, o sea, por ejemplo, en ese caso, L y M estaría acá, ¿cierto? Si es solo L y M, serían estos 8, ¿vale? Y ubicamos entonces matemáticas. Matemáticas que era el que nos faltaba son 25. Ya teníamos 8 acá, ¿cierto? Y 4 son 12. Nos hacen falta 13. ¿Cómo verificamos eso? Sin este 3, pues nosotros sumamos, ¿cierto? 13 y 24 serían los 37, 39, 43, 51, 57. 57 es todo lo que tenemos ubicado dentro de los círculos de los conjuntos. ¿Cuánto nos falta para llegar al universal? Que son 60, pues 3. O sea, esos 3 pueden ser chicos que sencillamente no les gusta ninguna de las materias. ¿Sí? Juntos con el no tiene. Sí, entonces ahí ya tenemos ubicados el total de los estudiantes, 60. ¿Sí? De esa es la manera de verificar que estamos resolviendo bien o organizando bien el diagrama. Cuando ya tenemos ese diagrama organizado, entonces vienen las preguntas. La pregunta 1 para este caso me dice, ¿cuántos estudiantes no prefieren ninguna de las asignaturas? Pues es sencillo porque yo ubiqué en el universal que está acá por fuera este 3, miren. Ese 3 son las personas que no prefieren ninguna de las materias. ¿Por qué sé que no prefieren ninguna de las materias? Porque no se ubicaron en ninguno de los conjuntos. Entonces la respuesta a esta son 3 personas. ¿Sí? ¿Dónde está? En el universal, por fuera de los conjuntos. ¿Vale? Sí, en el chat me preguntan, siempre que ustedes ubiquen muy detenidamente, así como hicimos nosotros con la tabla, y hagan la suma, si a ustedes le falta 1, 2 o 20, esos que están allí es porque no pertenecen a ninguno de los conjuntos, pero están dentro del universo de datos. Entonces siempre los ubica en el universal para completar la respuesta. ¿Ok? Miremos la pregunta 2. La pregunta 2 me dice acá, ¿cuántos estudiantes prefieren matemáticas y ciencias, pero no literatura? Matemáticas y ciencias, pero no literatura. O sea, me están preguntando, ¿a cuánto les gusta matemáticas y ciencias? Recordemos que cuando nosotros ponemos el I, ¿cierto? Eso quiere decir que eso es una intersección, es decir, los elementos que están en el conjunto. ¿Cierto? Matemáticas y ciencias. Ese es el primer requisito que tenemos acá. Miren. Matemáticas y ciencias. O sea que si esto es matemáticas y esto es ciencias, me están preguntando por esto. ¿Cuántos prefieren matemáticas y ciencias? ¿Cierto? Pero tienen que tener en cuenta que este conjunto de abajo es literatura. Pero acá pone otra condición, pero no literatura. Es decir, que inmediatamente yo vengo y digo, como no pueden estar en literatura, entonces yo no tengo es que resaltar solo esta parte. A estos estudiantes que yo estoy ahí coloreando les gusta la matemática
y le gusta la ciencia y, o sea, las dos, pero no la literatura, ¿cierto? Y entonces yo lo que hago es venir y mirar el esquemita, digo, ¿cuántos son? Y ese conjunto pues está vacío, no hay datos allí, entonces a ninguna persona, ustedes pueden decir a ninguna, ¿cierto? Es decir, ese sería un conjunto vacío, ¿sí? Ojo, aquí viene la confusión, que es lo que estamos viendo en el grupo, en el chat. Cuando te dicen y, no es lo mismo que cuando te dicen o. Y es la intersección, ¿cierto? Matemáticas o ciencias, sí puede ser cualquiera de los elementos que están por fuera. Tienen que tener cuidado con esa interpretación. Una cosa es y otra cosa es o, ¿sí? La o me habla de unión, la i me habla de intersección. Entonces, la i me implica los que son comunes para los dos, aquí en la mitad. ¿Ok? Y como el conjunto que está allí está vacío, que es este de acá, pues sencillamente ponemos 0 o ninguno. ¿Listo? Este sería el ejercicio 2. ¿Alguna pregunta o claridad a hacer sobre ese punto? ¿O podemos avanzar al siguiente? Bien. Entonces vamos a mirar el siguiente punto. Miremos este. Este es una tabla que les va a aparecer a ustedes en el último punto, ¿cierto? En la tabla les dice que se encuestan a unas personas que aparecen en la primera columna, que es lo que ustedes ven acá, unas personas que tienen un identificador P1, P2, P3, y que a esas personas les hicieron una pregunta sobre, en este caso, unos problemas que ellos tenían con servicios médicos o algo similar, ¿cierto? Y hay unas opciones de respuesta, ¿cierto? Cada persona, entonces al frente de cada persona les dan a ustedes la opción de respuesta, ¿cierto? Lo que la persona respondió. Entonces, ¿qué les piden a ustedes? Responder unas preguntas en torno a esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, de nuevo, yo les aconsejo, organicemos la tabla resumen, ¿cierto? Y ustedes lo pueden hacer con abreviaturas, con números, como ustedes lo organicen. En este caso, por ejemplo, yo puse CMO para aquellas personas que tenían problema con la cuota moderadora y CP para aquellas personas que tenían problema con el copago. CSU para los que tenían problemas con servicios curativos. CEMET para los que tienen problemas con cobertura médica. Y esos van a ser los 4 grupos que vamos a tener allí. ¿Sí? Y después empezamos a organizar la tablita. Entonces, miremos, por ejemplo, entonces ustedes arrancan la persona 1, vamos a por persona por persona. La persona 1 que respondió que tenía problemas, ojo, con el pago de cuota moderadora y con los copagos. Entonces aquí va a ir la persona 1, ¿cierto? Miremos ahora la persona 2, detalladamente. ¿Sí? Persona 2. ¿Qué me dice la persona 2? Que él tiene problema con acceso a servicios curativos, solo con acceso a servicios curativos. Entonces la persona 2 va acá. ¿Sí? Vamos con la persona 3. Dice, cuando a él le preguntaron, dijo que tenía problemas con la cobertura de medicamentos. Entonces la persona 3 está acá. ¿Cierto? La persona 4 me dijo que él tenía problemas con el pago de la cuota moderadora, con los copagos, con el acceso a servicio curativo y con la cobertura médica, es decir, con todos. Esa persona tenía problemas con todos. Entonces aquí están un grupito que son todos, P4, ¿cierto? La persona 5, y así lo vamos a hacer detalladamente, paso por paso, ¿cierto? Hasta que logremos ubicar a todas las personas en el cuadro resumen, que esto nos va a facilitar la tarea, ¿cierto? Aquí en alguno de los puntos, por ejemplo, si nosotros miramos la persona 14, me dice que ella no tuvo problema con ningunos, entonces aquí hay un grupito que se llama ningunos, la persona 14, ¿cierto? Y así los vamos a ubicar todos, ¿vale? ¿Cómo terminamos? Pues aquí ya tenemos el cuadro resumen. ¿Cuántas personas están acá?
Entonces, aquí yo organicé más o menos el, ¿vale? El cuadro resumen me dice, de acuerdo a las convenciones que yo utilicé, qué personas están, ¿cierto? Que es el cuadro que les sirve a ustedes para hacer ya los conjuntos, ¿vale? ¿Cuántos conjuntos de problemas tenemos? Pues tenemos uno, que es el de cobertura, el de cuota moderadora, dos, que es el de copagos, tres, que es el de servicios curativos, y cuatro, que es el de cobertura médica. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos esos tres, entonces lo que yo voy a hacer es asignarle nombres de conjuntos a cada uno de ellos. ¿Sí? Ustedes le pueden asignar la letra que ustedes consideren. Aquí vamos a poner letra A, letra B, la C y la D. ¿Listo? Entonces ya tenemos el esquema montado y vamos a empezar a ubicar a las personas, ¿cierto? Aquí es más fácil porque como no son cantidades, pues ustedes las pueden ubicar sencillamente, ¿vale? Y obviamente hay un universal. ¿Cuál va a estar en el universal? Aquellas personas que dijeron que no tenían ningún problema porque yo no los puedo poner en ninguno de los ejemplos, ¿cierto? Entonces el primero que yo ubico es el universal y el universal lo ubico pues en el cuadro rojo por fuera, la P14, ¿vale? Y empezamos a ubicar el resto. Entonces, vamos a mirar. Digamos que cojamos la tabla en orden. Hay una cantidad de personas que son estas, que deben de estar en la intersección entre la cuota moderadora y el copago. Entonces, cuota moderadora es A y copago es B. Entonces, entre A y B, o sea, aquí tienen que estar esas personas. Entonces, yo ubico acá P1, P5, P8, P12 y P19, ¿cierto? Ahí está. Esa es la ubicación que tenemos allí, ¿vale? Y esta ya salió. Ahora, miremos acá. El servicios curativos hay dos personas. Servicios curativos, yo dije que eso se llamaba C, entonces yo busco a C, esos están solo en esos, entonces aquí P2 y P9, ¿cierto? Está ahí, vamos, listo, y esta salió. Con cobertura médica solo una persona tiene problemas. Entonces vamos a buscar cuál es cobertura médica. Eh, el D. Entonces yo vengo al D y digo, hay una persona que solo tiene ese problema, es P3, ¿cierto? Lo ubico y este ya salió. Acá empieza otra intersección. Me dice que entre todos, o sea, en la intersección de todos los conjuntos, están estas personas que aparecen acá. Entonces, ¿cuál es la intersección de todos los conjuntos? Pues acá en la mitad, en el centro. Entonces yo ahí ubico P4, ¿cierto? La P11, la P16 y la P20, ¿cierto? Esos están en la mitad de todos. Y se fue. Ahora me dice, mire, entre CMO, CP y CMED, pues yo vengo y miro acá, o sea, entre A, B y D, o sea, A, B y D, que viene siendo la intersección que está aquí, entre A, B y D, yo voy a ubicar estas personas. Aquí yo entraría a poner P6 y P18, ¿cierto? Y estas salieron. Ahora, en el siguiente apartado me dice entre CM, que es entre A, B y C, yo tengo estas personas que están acá, entre A, B y C, o sea, en este espacio que está acá pequeñito. Ahí tenemos a P7 y a P15, ¿cierto? Y este salió. Y la última intersección me dice que está entre servicios curativos y cobertura médica, o sea, entre C y D. Miremos a C y D. ¿Cuál es la intersección que hay clara entre C y D? Solamente entre C y D, este espacio que tenemos acá abajo. Entre C y D vamos a tener a la persona 10, a la persona 13 y a la persona 17, ¿cierto? Y ya, y el 14 ya lo ubicamos. Y allí está entonces ubicada
ubicado todo el conjunto, ¿vale? ¿Qué preguntas me van a hacer allí? ¿Cuántas personas tienen inconvenientes con pago de cuotas moderadoras? Mire, ¿cuál es la cuota moderadora? O sea, con el conjunto A. Y o pagos. Es decir, si yo miro esto, desde aquí sería A intersección B, ¿cierto? ¿Por qué A intersección B? Porque es I con pago y copagos, pero, o sea, menos, pero no tienen problemas con cobertura médica. ¿Y cuál es la cobertura médica? D. Entonces, yo empiezo a ubicar ese ejercicio, ¿cierto? ¿Cuántas personas? Y yo voy a contar entonces cuántas personas tienen problemas con la intersección B, mira, A intersección B, pero no con D. ¿Dónde está D aquí? O sea que las únicas personas van a ser, vamos a señalarlos acá, primero ponerlo en este. Entonces, mira, la P1, porque está en la intersección de A y B, la P5, la P8, la 12, la 19, la 7 y la 15. Estas no las puedo contar porque estas están en D. Entonces serían solo estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 personas. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas personas van a ser? 7 personas. Este es el cardinal. Ahora, ¿cuál es el? Estamos un segundito, yo salgo acá. Porque me sacó de la presentación un segundo. Listo. Listo. Ahora, si él me dice que cuáles son esas personas, pues yo las empiezo aquí a ubicar. La P1 está allá, la P5 está allá, la P8, ¿cierto? ¿Cuál es el conjunto? El conjunto por extensión, ¿cierto? La P12, la P19 también aparece por allí, la P7, que es esta que está acá, y la P15. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 personas. Entonces acá tenemos el conjunto. Ojo, hablaríamos por extensión, ¿cierto? Esta operación me hablaría por comprensión. Este es el número cardinal. Y ahí tenemos las 3 respuestas con el esquema que hay que abordar en ese punto. Eh, ahí, en ese punto, esta sería la primera pregunta. Miremos entonces en la segunda. ¿Qué me dice la segunda pregunta? Ojo, ¿cuántas personas tienen inconvenientes con solamente 2 problemáticas planteadas? Es decir, ¿cuáles están en las intersecciones, pero solo entre 2 conjuntos? No me sirven las que están entre 3 ni las que están entre los 4. Entonces, ¿cuáles vengo yo a buscar? Pues yo tendría que buscar, mire, este de acá me sirve porque solo es para estos dos, este de acá me sirve porque solo es para estos dos y estos señores de acá, ¿cierto? La respuesta a esa pregunta entonces sería esas 5 personas, ¿cierto? Que son las que están acá, P1, P5, P8, P12 y P19. 5 personas que vendría siendo la P1, la P5, la P8, la P12 y la P19. ¿Sí? Esas serían las personas que tienen el inconveniente. ¿Vale? Me preguntan en el chat que cuál es el conjunto de ninguno. Pues es que el conjunto de ninguno es este, mire. El que está en el universal. El universal. Cuando tú tienes una encuesta, le das 3 opciones de respuesta o 4 a las personas y ellos dicen no, ninguna, pues tú igual le preguntaste y la tienes que incluir dentro de los encuestados, pero la pones en el universal. ¿En el universal qué quiere decir? Ese dato yo lo tomé, pero no pertenece a ninguno de los conjuntos que yo he confirmado o conformado para el desarrollo de este punto. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Este sería entonces el ejercicio 4. El ejercicio 4 les pide organizar el esquema, ¿cierto? Y responder a la pregunta como lo hemos mencionado. Dice por acá, y la parte de abajo, La parte de abajo, ¿cuál parte de abajo?
No, es que lo que está en rojo es la respuesta a la pregunta que tenemos aquí en esta, ¿no? ¿Cierto? Entonces, me pide el n, que es el cardinal, y me pide el conjunto por extensión. Entonces, el conjunto por extensión, ¿cuál es? La P1, personas P1, P5, P8, P12, P19, es decir, esas 5 personas. El cardinal de esto sería 5 y acá ponemos simplemente el número de personas, P1, P5, 8, 12 y 9. P8, P12 y P9, ¿sí? Esas dos. Eso les pide el ejercicio, el cardinal, el conjunto por extensión y el esquema que nosotros desarrollamos acá, ¿cierto? Ahí están las dos preguntas. Lo mismo que hicimos acá. El conjunto por extensión, el cardinal que es n, y pues el resultado del conjunto o de la operación que hicimos arriba en el diagrama. Dice las P10, P13 y P17, pregunta el autor. P10, miremos la P10. ¿Dónde está la P10? Ah, es correcto. Sí, salteamos la parte de abajo. Sí, omitimos estas de abajo, es correcto. Entonces aquí tienen que agregar esas otras tres. P10, P13 y P17. Tienes toda la razón, Jordan, tienes toda la razón. Entonces ese conjunto, el cardinal de allí no sería 5, sino 8, 8 en total. Estás en todo, tienes toda la razón. Omitimos el conjunto de abajo. Esa sería la respuesta en cuanto a las personas. Tienes toda la razón, Jordan. Ese es. Y básicamente esa es la forma de abordar estos ejercicios en función de pues, los problemas que tenemos allí planteados. Bueno, chicos, esta entonces era la explicación que tenemos en conjunto con la profe para el día de hoy. Les quiero, para eso vamos a mirar rápidamente si hay alguna... El conjunto por comprensión Aparecieron del dos preguntas conjunto. ahí. El conjunto por comprensión vendría dado por la fórmula o la operación que se plantea para el desarrollo. Recuerden que como partimos de la fórmula de estas. Preguntan, P10, P13 y P17 van vacío. ¿Cómo es? P10, P13 y P17. No, es que nos habíamos salteado, el compañero Jordan nos recalcó claramente que estos que están aquí también están en una intersección solo entre dos conjuntos, entonces sí los teníamos que tener, porque la pregunta me dice claramente, ojo, mire, ¿cuántas personas tienen inconvenientes con, ojo, solamente dos problemáticas? Entonces ese solamente me condiciona a cuáles grupos, a este de acá que está vacío, a este de acá que está vacío, a la intersección entre A y B de acá arriba que tiene estas personas y a la intersección entre D y C de acá abajo que tiene estas personas. Por eso hicimos la modificación. Bueno, chicos, les agradezco entonces su asistencia, su puntualidad, el tiempo que le han dedicado. Les recuerdo que la webconferencia fue grabada y que a más tardar el día de mañana estará siendo compartida a los diferentes foros y a los correos institucionales para que ustedes la puedan tener como material de estudio. Igualmente les reitero la invitación a estar pendientes a los CIPAs de curso que están programando cada uno de los docentes y a los CIPAs de primera matrícula, los cuales están anclados a las zonas en las cuales ustedes están vinculados, ¿cierto? Recuerden que estos CIPAs de primera matrícula se deben registrar a través del campus y deben de registrar la asistencia cuando los desarrollen, puesto que este tipo de reuniones les va a sumar una cantidad
total de 20 puntos sobre la calificación de la tarea para que estén allí atentos, ¿cierto? No olviden la importancia de que vayan publicando paulatinamente los avances de las tareas en los foros para que puedan tener retroalimentación y los respectivos docentes puedan irles haciendo las aclaraciones en las dudas o inquietudes que puedan tener. Les agradecemos su asistencia y estaremos atentos. Nos vemos en un próximo encuentro, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Feliz noche.